Buenas tardes, queridos amigos. A nosotros es una gran alegría reencontrarnos nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy, continuando con el libro tercero, ¿no? Un libro tan enriquecedor como son las leyes morales. Y bueno, para hoy vamos a comenzar un poco con el tema de ley de destrucción. Un tema bastante interesante, bastante apasionante porque permite aclarar muchos conceptos, ¿no? Muchos conceptos que tal vez en las corrientes filosóficas no se tocan, ¿no? Y es algo que es como hablar de la muerte, ¿no? La gente no le gusta hablar de la muerte y es lo más seguro que tenemos. Estos temas, muchas corrientes filosóficas lamentablemente no les gusta abordarlo, pero el maestro Allan Kardec, siempre guiado por el mundo espiritual, se encargó de aclararnos muchos puntos en este aspecto, ¿no? Y bueno, espero que no sea todo de gran ayuda en nuestro correr, analizar todo este tema. Hemos invitado hoy a una amiga de la casa, se trata de nuestra querida Alina Barbosa. Bueno, para los que no la conocen, Alina es una estudiosa de la doctrina, casi que desde sus primeros años, ya que es hija de espíritas, es hija de un reconocido espírita venezolano y conocido en muchos países por toda la trayectoria que desempeñó, ¿no? Tanto académica como espírita. Se trata de Pedro Alciro Barbosa de la Torre. Él fue, bueno, presidente de CEPA, fue directivo de la Universidad del Zulia, de hecho, de diferentes cátedras, pues, era abogado, y bueno, también estuvo en la masonería. O sea, era una persona muy estudiosa, ¿no? Y muy entregada a la doctrina. Por supuesto, bueno, como decimos habitualmente, hijo de gato caza ratón, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es una gran alegría contar en estas clases con la presencia de nuestra amiga Lina. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida. La palestra es suya, hermana Lina. Y bueno, que Dios y los buenos espíritus la acompañen. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por ese saludo, esa bienvenida, el cariño es para todos los hermanos, los que nos ven ahorita en directo y los que nos verán posteriormente. Y bueno, sí, el tema que nos toca de la ley de destrucción, como bien decía Gipsiro y cuando estábamos tras bastidores comentando con Josefa, para mucha gente, espíritas y no espíritas, a veces es muy difícil entender por qué hablar de una ley de destrucción. Gipsiro comentaba de que mucha gente, por decir, vamos a decir que el 90%, nunca quieren tocar el tema de muerte, de destrucción, de dolor, de sufrimiento. Y por eso a veces dicen que nosotros somos medio locos. En la filosofía antigua, cuando los griegos, más que todo, y en la antigua India, en la actual también, pero en la antigua India, vivían y se acostumbraban a estudiar y vivir para la muerte. Los egipcios estaban siempre también preparándose y para ellos es algo normal todavía. De hecho, por eso hay un gran valle hermoso donde están las pirámides, donde hacen los estudios, que se llama el Gran Valle de la Muerte. Y para ellos es algo normal, porque como bien se dice, nacemos para morir, porque no vamos a quedarnos, sino que vamos a seguir evolucionando. La materia es la que desaparece. Como sabemos, el espíritu progresa. Primero, para poder progresar, evolucionamos, tenemos una vida de pruebas, nos mantenemos hacia adelante siempre. Llega el momento en que la materia la tenemos, debemos abandonarla cuando ya orgánicamente no puede seguir. Le seguimos haciendo daño al espíritu, manteniendo una materia que no se puede mantener. Y bueno, es un tema bastante amplio. Como bien dijo Gipsiro, es en el libro tercero del capítulo 6 de las leyes morales,
entre todas las leyes que hemos visto y van a seguir viendo, está la ley de destrucción. Y en esta parte me corresponde la pregunta desde la 728 hasta la 741. Esta ley de destrucción cubre lo que es destrucción necesaria y destrucción abusiva, que la tocaremos hoy, igual que calamidades destructoras. La guerra, que es otro temario, homicidio, crueldad, duelo, el antiguo duelo entre personas, y pena de muerte, que lo irán desarrollando a medida que se sigan cursando los días del estudio que tenemos los domingos. Entonces, comenzando con el temario de la destrucción necesaria y destrucción abusiva, en la pregunta 728, dice, ¿la destrucción es una ley de la naturaleza? Y el mundo espiritual contesta, es preciso que todo se destruya para que renazca y sea regenerado. Porque lo que llamáis destrucción no es más que una transformación, cuyo objeto es la renovación y mejoramiento de los seres vivientes. Cuando hablamos aquí de regeneración, que sea regenerado, recuerden que estamos en una etapa de un planeta en regeneración. Siempre en cada paso que ha dado la Tierra ha ido cambiando. Y cambia por los terremotos, por los maremotos, por todo aquello que genera un cambio en el planeta. Los continentes se han ido separando, los mares se han ido formando, han ido saliendo nuevos mares, hay otros ríos, canales que han ido desapareciendo, y todo es una transformación. Por eso es que la destrucción nos va llevando a un cambio, una transformación, no solamente del planeta, sino también de los seres vivos. Porque cuando se generan estas situaciones de destrucción, también hay fallecimientos de seres vivos, no solamente de seres humanos, sino también de todo lo que hay en la naturaleza. Por eso hablamos de cuyo objeto es renovación y mejoramiento de los seres vivientes. En esa transformación que demostró Darwin, en esa transformación que han ido demostrando muchos científicos de estudio de la biología, de las ciencias naturales, cómo fue transformándose el cuerpo humano, porque todo fue desde la prehistoria evolucionando. No seguimos siendo el ser encorvado, todo peludo. Entonces, en cada situación que se da la transformación por las diferentes destrucciones que ocurren en la naturaleza, afecta a los seres vivos para crear esa renovación y mejoramiento. Sigamos con la segunda parte de la pregunta 728, y es con respecto al instinto. Ella dice, el instinto de destrucción ha sido pues dado a los seres vivientes con miras providenciales. Las criaturas de Dios son los instrumentos de los cuales Él se sirve para lograr sus fines. Para nutrirse, los seres vivientes se destruyen entre sí, con el doble objeto de mantener el equilibrio en la reproducción, que pudiera llegar a ser excesiva, y de utilizar los restos de la envoltura exterior. Pero siempre es destruida únicamente la envoltura que solo es lo accesorio y no la parte esencial, pues este es el principio inteligente e indestructible y que se elabora en las diferentes metamorfosis que sufre. En esta primera parte de la respuesta, hablamos de que las criaturas de Dios, en general, no vemos solamente los seres humanos, también están los animales, están las plantas, están los minerales, o sea, los vertebrados y los invertebrados. Son los instrumentos de los cuales Él se sirve para lograr sus fines.
porque todo es en evolución. Para nutrirse, los seres vivientes se destruyen entre sí con el doble objeto de mantener el equilibrio de la reproducción y que no sea excesiva. Fíjese que hablamos de seres vivientes, no habla de seres humanos. Seres vivientes se destruyen entre sí. ¿Qué diferencia hay aquí en la destrucción entre sí que no entra el ser humano? El ser humano tiene una inteligencia y utiliza un libre albedrío, porque es más evolucionado que los animales, que los seres de instinto de sobrevivencia, nutrirse por sobrevivencia. Por eso el ser humano solamente pudiera alimentarse entre sí en caso de sobrevivencia, en caso de que exista, como sucedió hace muchos años, por ejemplo aquí en Chile, cuando el avión cayó en la cordillera, sucedieron muchas muertes, pasó mucho tiempo y ellos no tenían con qué sobrevivir a la inclemente situación del frío, del hambre, y se estaban muriendo. Ellos tuvieron que decidir tomar aquellos que habían fallecido, que ellos habían enterrado, habían congelado, y fue una decisión muy fuerte para ellos, poder nutrirse para sobrevivir. Entonces, entraron en conflicto muchas situaciones, y nosotros como espíritas entendemos que aunque hayan fallecido, allí son materia, cuerpo congelado. En esas situaciones tan extremas, sí puede el ser humano hablar de que van a alimentarse entre sí, pero no porque voy a matar a una persona para yo alimentarme de ella. Es una situación de sobrevivencia y de necesidad. En este caso, hablamos de los seres vivientes que se destruyen entre sí con el objeto de mantener el equilibrio, porque el exceso de reproducción en un planeta, y más en un planeta Tierra, y más ahora con los cambios climáticos que hay muchas situaciones de falta de agua, de falta de comida, donde hay muchos animales que se han visto, que han bajado de las montañas, que han llegado hasta los pueblos buscando alimento. Las situaciones de los glaciares han llevado a los osos polares a movilizarse hacia unos sitios donde ellos nunca llegaban. Entonces, toda esa situación que está trayendo en este momento, por ejemplo, la destrucción, porque está la destrucción de los glaciares, se están volviendo agua, se están derritiendo, y allí hay una fauna que necesita seguir adelante. Todos esos son cambios, y son cambios que a nosotros nos ha tocado vivenciar. Todo es para evolucionar, y eso también afecta muy directamente al ser humano. Y por eso allí habla de que el cambio es nada más en la envoltura. Porque, ¿qué pasa? El principio inteligente es indestructible. Las situaciones externas que generan estos cambios, que son por ley de destrucción, hacen que el ser humano evolucione, acepte situaciones, mejore, cambie, pero para bien, y ayude a cambiar a otros. Y siempre recordemos que, como bien hemos comentado, mucha gente no entiende por qué tenemos que hablar de catástrofes, de sufrimiento, de dolor. Pero recordemos también que si no hay sufrimiento, no hay prueba. No la sentimos. ¿Cuándo sentimos la prueba? Cuando nos afecta. Si a través de Dios no se genera por la naturaleza la situación de la ley de destrucción, todo seguiría igual. Todo seguiría sin movimiento, sin cambio, sin evolución. Y nosotros, como los principios inteligentes que somos, no evolucionaríamos. Seguimos con la 729.
Dice, si la destrucción es necesaria para la regeneración de los seres, ¿por qué la naturaleza los rodea de medios de preservación y de conservación? Seres en general. Y dicen, para que la destrucción no tenga lugar antes del tiempo necesario. Toda destrucción anticipada estorba el desarrollo del principio inteligente y por esto Dios ha dado a cada ser la necesidad de vivir y reproducirse. Fíjense que es tan inteligente nuestra providencia, nuestro Dios, nuestro Creador, que nos da la situación de preservarnos, de conservarnos, de seguir viviendo, de recuperarnos de una enfermedad que nos toca padecer también para aprender. Porque si no, bueno, fallecemos y ya ahí no hay una preservación y una conservación. Pero si nosotros seguimos adelante, si nos dan todos los medios para continuar, como en el caso que hablamos de los seres vivos que están tratando de sobrevivir en los océanos, en los glaciares, en las selvas, ¿por qué lo están haciendo? Dios les está dando la oportunidad de seguir consiguiendo alimento, de seguir resguardándose. Con el ser humano es lo mismo. Como comentábamos hace rato, si ocurre un desastre natural, algunos fallecen, otros quedan. Y esos que quedan tienen que buscar la forma de cuidarse, de preservarse, de conservarse. Y la misma naturaleza le da al hombre la opción y la posibilidad de resguardo, de resguardarse, de conseguir alimento. ¿Qué pasa? Somos muchos los que somos citadinos y estamos acostumbrados a vivir en la ciudad. Y si suceden situaciones donde hay que preservarse después de un evento catastrófico, no estamos preparados, pero nuestro propio instinto nos ayuda a conseguirlo. Porque en el mismo proceso de regeneración, nosotros somos partícipes y si no nos ha tocado dejar la materia, nosotros tenemos que seguir viviendo. Y ahí quiero hacer un punto muy importante para que la destrucción no tenga lugar antes del tiempo necesario. Y cuando hablamos de destrucción tenemos que pensar, y por eso van a ver más adelante el suicidio, porque allí es una destrucción voluntaria del ser humano hacia su propia materia. Y por eso es una destrucción anticipada que estorba el desarrollo del principio inteligente y por eso todas las consecuencias espirituales que trae un suicidio. Siempre tenemos que tomar en cuenta que por eso se nos rodea de todos los medios de preservación y conservación, para dar todas las posibilidades al ser inteligente que está reencarnado en seguir evolucionando, en que es en su momento, no en el que él considera. Ok, con ese punto también hay que tomar en cuenta la eutanasia. La eutanasia es justicia para el materialista, pero para los no materialistas, aunque no sean espiritistas, la eutanasia no cabe. ¿Por qué no cabe? Porque nosotros estamos destruyendo algo que todavía tiene vida, no sabemos cuánto tiempo le ha dado Dios, la prueba que le ha dado Dios. Sabemos que el ver un ser querido con mucho sufrimiento, con mucho dolor, uno dice, Dios mío, ¿cuándo? Lo voy a ayudar. No, no se debe, porque estamos ayudando a la materia, pero le estamos haciendo daño a ese principio inteligente, a ese espíritu que tiene que pasar por esas pruebas para superar, para traspasar, para dejar de ser orgulloso, ser humilde, aceptar los dolores o sufrimientos como no un castigo, sino como una prueba a pasar, a superar. Okay. Seguimos con las 7:30. Y dice las 7:30. Puesto que la muerte
ha de conducirnos a mejor vida, nos libra de los males de esta, y puesto que en consecuencia es más de desear que de temer, porque el hombre le tiene un horror instintivo que se la hace temer. Sabemos desde niños que nos han metido en la cabeza el miedo a la muerte, al oscuro, a los fantasmas. Toda esa parte la gente no la quiere tocar. Hay gente que en vez de prepararse para cuando muera, no quieren ni siquiera que les hablen de eso. Así esté en una enfermedad terminal, así esté padeciendo una enfermedad que sabe que a lo mejor es más rápida que en otras situaciones. Y dijimos, ajá, si nos va a conducir a una mejor vida y nos va a librar de todos los sufrimientos que debería desearse y no temerse, ¿por qué le tememos? Y es porque ya dijimos, el hombre debe tratar de prolongar su vida para cumplir su tarea. Por esto Dios le ha dado el instinto de conservación que le sostiene en las pruebas y sin el cual se abandonaría a menudo al decaimiento. La voz secreta que le hace rechazar la muerte le dice que algo puede hacer aún por su adelantamiento. Cuando un peligro le amenaza, es una advertencia para que aproveche la moratoria que Dios le concede. Pero el ingrato agradece con frecuencia más a su estrella que a su creador. Cuando dice que le agradece más a su estrella que a su creador, es cuando mucha gente dice, ay, qué suerte tuvo, ay, qué suerte tuve, ay, qué bueno, porque es que las mil y unas cosas, pero nunca dice, ay, gracias, Dios mío. Son muy pocos lo que en un momento determinado, cuando vas conduciendo y te salvas de un accidente o de atropellar a alguien o de que te atropellen cuando uno haga de peatón, uno dice, ay Dios mío, gracias, gracias por tu protección, gracias porque me cuidaste, porque nosotros a veces nos salvamos de situaciones donde podemos desencarnar, ni porque las hemos buscado, ni porque se nos avisó de una u otra forma, sino que es algo que sale de la nada. A mí me pasó hace mucho tiempo, yo sé que a muchas personas de las que hemos conducido vehículos nos ha ocurrido, que llegamos a un semáforo y nos colocan la verde y nos quedamos en ese momento como que, ay, no me di cuenta, y cuando le va a uno a dar, uno ve que alguien pasa a la persona que se tragó la luz roja. Y uno dice, ay, Dios mío, no fue de gratis que a nosotros nos distrajeran, nos hicieran pensar en algo en algún momento y no arrancáramos de una. Porque esos son nuestros protectores. ¿Y quién los coloca allí? Dios. Eso en cuanto a cuando es algo así, pero cuando es algo de que uno entra en un decaimiento, en una ansiedad, en una depresión, y lo que piensan es primero que todo en, yo mejor me voy. Si total dicen que morirse es mejor porque ya no voy a sufrir más. Y muchos de los que se suicidan lo hacen creyendo que así van a acabar con todos sus males. Y no pensando en ese momento de que, no, es que en el otro lado voy a estar mejor, no, es que creen que al desechar la materia ya se acabaron todos sus problemas. Pero básicamente, nosotros tenemos un instinto de conservación. Nosotros los espíritas lo que tenemos es que ser más lógicos y menos dogmáticos. Preservarnos. Todo momento hay que preservarse de las enfermedades, de los accidentes, de las situaciones, de los movimientos telúricos, de las inundaciones, de todo. No dejarlo para cuando. No, hay que ser precavido. Porque nosotros no es que no nos queremos morir, sabemos que nos vamos a morir, pero cuando nos toque, porque tenemos pruebas, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir ayudando, tenemos que seguir vibrando por los que lo necesitan. Y eso es lo que nos hace mantenernos. Ok, sigamos. 7:31.
¿Por qué junto a los medios de conservación la naturaleza ha colocado al mismo tiempo los agentes destructores? Junto al mal, el remedio. Ya lo dijimos. Es para mantener el equilibrio y servir de contrapeso. Muchos nacen, muchos fallecen. Unos fallecen por muerte natural, pero como se podrán haber dado cuenta últimamente, de varios años para acá, la mayoría de los fallecimientos no son por muerte natural, son por cáncer, que es enfermedad, por COVID, por influenza. Estoy hablando de lo más cerca aquí en Chile. Porque hablemos de que cuando es por un derrame cerebral, eso es una muerte natural. Ahí hubo un deterioro en el cerebro que generó un derrame cerebral, un infarto cerebral, un infarto cardíaco. Ya esos son muertes naturales, pero son los menos frecuentes. Y cuando se muere de vejez, se muere de vejez porque o te da un infarto, o te da apoplejía, o sea, te da algo en el organismo. No es que por ser viejo te moriste, no. Pero lo que hablamos aquí, los medios de conservación nos los da la naturaleza al mismo tiempo que los destructores, porque tiene que mantener ese equilibrio. No puede haber extremadamente sobrepoblación. Por eso ocurren las epidemias, los movimientos telúricos que generan muerte, los huracanes, todo eso, las inundaciones. 732. La necesidad de destrucción es la misma en todos los mundos. Yo no sé cuántos de los que estamos ahorita aquí y de los que van a ver después habrán leído y habrán escuchado o habrán asistido a las clases de las lecturas de la revista Espírita. Y en la revista Espírita, en la primera de ellas, hay algunos artículos donde se toma en cuenta los planetas, cómo es la vida en otros planetas. Entonces, cuando dice la necesidad de destrucción es la misma en todos los mundos, y hablo de planetas en general, no solamente en la Vía Láctea, sino en este infinito que no sabemos por qué se pierde. Dice, la destrucción es proporcional al estado más o menos material de los mundos y cesa en un estado físico y moral más depurado. Cuando esa parte material y física se va depurando, se va haciendo más sutil, es menos la destrucción. En los mundos más adelantados que el vuestro, las condiciones de existencia son otras, muy diferentes. Porque en la medida que son los seres espirituales reencarnados, son más sutiles, no hay una necesidad de una destrucción tan violenta. Tampoco hay reencarnaciones tan grandes como las hay en los planetas que tienen menos evolución. Son menos las reencarnaciones. Porque claro, vamos evolucionando, nos vamos dispersando y el infinito, hay planetas para recibir a los espíritus más avanzados porque son menos los espíritus más avanzados, los más depurados, los más puros. Entonces, por supuesto, la ley de destrucción es menor, se aplica de forma más tenue en los planetas más evolucionados, por supuesto. Sigamos. Quiero que vayan guardando las preguntas, las inquietudes, los comentarios, no solamente preguntas, también comentarios de ustedes para cuando termine. Me permiten que yo estoy moviendo esto un poquito porque ha bajado un poquito la temperatura. 733. La necesidad de destrucción existirá siempre entre los hombres de la tierra. La necesidad de destrucción se debilita en el hombre a medida que el espíritu se sobrepone a la materia. Y por esto veis cómo al horror a la destrucción sigue el desarrollo intelectual y moral. Hemos hablado y hemos visto y hemos estudiado que a medida de que se va evolucionando, el espíritu va buscando un desarrollo intelectual y moral de una forma que le permita seguir
en la escala espírita evolucionando. Entonces, la necesidad de destrucción en el hombre se va debilitando a medida que ese espíritu se sobrepone a la materia. Controla más los instintos animales. Por eso es que para nosotros es a veces muy difícil aceptar y ver cómo hay gente que por odios se matan entre familias, como si fueran grupos familiares de animales. Eso lo había mucho en el pasado, antes de la colonia, en nuestros países, y había rivalidades entre familias. También lo hubo, por lo menos en Venezuela, en los años 70. Todavía lo había, familias que se destruían. No sabemos qué pruebas, qué situaciones venían trayendo esas familias entre ellos. Pero por eso habla de que una vez que el espíritu se sobrepone a la materia, que va evolucionando, para él lo primordial es el desarrollo intelectual y moral, y no una destrucción. Por eso los duelos han ido desapareciendo. Ya no se habla de duelo, porque es algo inconcebible. Desgraciadamente, sabemos que en nuestros países subdesarrollados, entre bandas, existen todavía esos cobros que no deberían existir, de mandar a matar a una persona. Pero sabemos que son situaciones de espíritus que han reencarnado, que se tienen que ir superando, pero que para ellos no existe todavía el respetar la vida del otro. Seguimos con las 7:34. En su actual estado, ¿tiene el hombre derecho ilimitado de destrucción sobre los animales? Y esta pregunta es súper importante. Este derecho está regulado por la necesidad de atender a su alimentación y seguridad. El abuso nunca ha sido un derecho. En estas dos primeras líneas, lo más importante es atender a su alimentación, que es número 1, y a la seguridad, número 2. Cuando nosotros necesitamos alimentarnos y somos seres carnívoros por naturaleza, cuando la persona ha decidido no comer carnes, no ser carnívoro, sino vegetariano, vegano, eso se respeta. La persona tiene cómo contrarrestar la falta de proteína cárnica por otra. Pero en la naturaleza, como seres humanos, aún nosotros somos seres no que carnívoros porque necesitamos obligatoriamente matar a un animal para comer. Podemos alimentarnos de otra forma. Pero sabemos que hay muchos sitios en el mundo donde es casi obligatorio que se alimenten con carne para poder mantener el calor interno, el sistema sanguíneo fuerte, para poder aguantar las temperaturas y el clima inclemente. Por eso hablamos de que solamente en situaciones de atender a su alimentación y seguridad. ¿Seguridad por qué? Si a mí me va a embestir un venado, un toro, un alce, un oso, un tigre, y yo tengo cómo matarlo para yo resguardar mi vida por el instinto de conservación, allí vale que yo tenga que matar el animal. Ahora, el animal viene e irrumpe en mi casa, en mi habitación, y yo tengo cómo dormirlo, cómo sedarlo, cómo dejarlo en out, como dice uno, y que no haga daño, y llamar a las personas adecuadas para que lo puedan trasladar a otro sitio, se hace. Pero si no lo tengo y tengo que matarlo por mi seguridad y por la de mi familia, ya es una necesidad de conservación. Y por eso habla de que no es un derecho ilimitado, sino de necesidad de atender a la alimentación y la seguridad. Y el abuso nunca ha sido un derecho. Y más adelante vamos a ver, creo que es en la 7:35, y vamos a tocar el otro punto.
Entonces vamos a las 7:35 para poder continuar con este mismo tema. ¿Qué ha de pensarse de la destrucción que traspasa los límites de las necesidades y de la seguridad de la casa, por ejemplo, cuando no tiene otro objeto que el placer de destruir sin utilidad? Y creo que respondida a la anterior, vamos directamente a saber la respuesta de esta. Predominio de la bestialidad sobre la naturaleza espiritual. Toda destrucción que traspasa los límites de la necesidad es una violación de la ley de Dios. Los animales no destruyen más que para satisfacer sus necesidades, pero el hombre que tiene libre albedrío destruye sin necesidad y dará cuenta del abuso de la libertad que se le ha dado, porque cede entonces a los malos instintos. Aquí caemos no solamente en la caza indiscriminada y por placer, porque hay cazas en ciertos sitios del planeta que son para alimentación, para sobrevivencia. Pero cuando es caza por placer, de simplemente matar como un trofeo, allí es bestialidad. Y la bestialidad, nosotros, como seres espirituales conscientes, reencarnados, que sabemos que Dios ha puesto ese ser viviente para que también viva, para que también tenga su familia, para que también se desarrolle y vaya evolucionando, nosotros no tenemos derecho a desaparecerlo para que sea un trofeo. Ya allí entra la parte que no debe ser, por eso hablamos de bestialidad. Ahora ahí dice, el hombre tiene libre albedrío y destruye sin necesidad, y de ello va a dar cuenta esa persona. Hay algo que es tomado como un deporte y al mismo tiempo es un riesgo, que hablamos de las corridas de toros, de los toreros. Sabemos que ellos están arriesgando su vida. ¿Cómo sería vista desde el mundo espiritual? Ya sabemos. Ahora, tiene libre albedrío. Ha tomado su decisión, pero al mismo tiempo decide matar el toro. El toro, él lo está buscando y por eso el toro se defiende. Por eso son vistas las corridas de toros actualmente de otra forma, como se le hace mucho daño al toro. Si van a hacer una corrida, pero sin hacerle daño al toro, sin matar al toro, bienvenido al deporte. Pero ahí está corriendo también riesgo el torero. Entonces ahí también hay que tomar en cuenta varias situaciones que se tocan en otra parte del libro de los espíritus. Sigamos con la 7:36. Los pueblos que llevan al extremo el escrúpulo relativo a la destrucción de los animales tienen un mérito particular. Es un exceso de un sentimiento laudable en sí mismo, pero que llega a ser abusivo y cuyo mérito queda neutralizado por abusos de otras muchas clases. Hay entre ellos más de miedo supersticioso que verdadera bondad. Y me imagino que aquí podemos aplicar cuando hay la sobreprotección, por ejemplo, de las reses en India. Ellos no matan las reses, las creen sagradas. Y ahí hablamos de que es como un abuso, que ellos se extralimitan en esa protección a esos animales y los ven como sagrados ante un pueblo que está muriendo de hambre. O sea, visto desde ese punto de vista, es a lo que se refiere esta respuesta. ¿Por qué los respetan y los consideran sagrados y no los matan? Más por miedo supersticioso que por una bondad hacia el animal. Y allí entra también otra situación. Por no destruir un animal, porque lo considero sagrado, yo estoy dejando morir de hambre a muchas personas. Y allí es donde viene esa pregunta. Los pueblos que llevan al extremo el escrúpulo relativo a la destrucción de los animales tienen un mérito particular.
es un exceso de un sentimiento que sería laudable en sí mismo, pero que llega a ser abusivo. Y el mérito queda neutralizado por abusos de otras muchas clases. Entonces, lo que ellos creen que están haciendo bien, están resguardando para ellos algo que es sagrado, yo estoy haciendo daño a otros, igual que estoy prohibiendo muchas cosas de las costumbres con las mujeres, con los niños, que queda totalmente neutralizado lo que yo pueda hacer supuestamente porque es sagrado un animal. Y como dice el espíritu, hay entre ellos más de miedo supersticioso que verdadera bondad. Creo que está entendida la pregunta y la respuesta. Entramos en calamidades destructoras, que es la 737. Las calamidades destructoras pueden ser de muchos tipos. ¿Con qué objeto castiga Dios a la humanidad con calamidades destructoras? Para hacerla adelantar con más rapidez. No hemos dicho que la destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus que adquieren en cada nueva existencia un nuevo grado de perfección. Es preciso ver el fin para apreciarle los resultados. Vosotros no los juzgáis más que desde vuestro punto de vista personal y los llamáis calamidades a consecuencia del perjuicio que os ocasiona. Pero estos trastornos son necesarios a veces para hacer que se establezca más prontamente un orden de cosas mejor y en algunos años lo que hubiese exigido muchos siglos. Por eso cuando hablamos de calamidades, para nosotros es algo así como tragedias. Para nosotros las consideramos calamidades. Para el mundo espiritual es, como ellos habían hablado, un paso más rápido para la evolución, para adelantar. Y por eso el mundo espiritual ve son los resultados. Nosotros lo vemos desde el punto de vista material, porque por supuesto nos vemos afectados, como bien lo dice la respuesta, por el daño que nos ocasiona. Puede causarnos daño físico, quedamos vivos con ciertos daños en el cuerpo. Pueden fallecer seres queridos. Pueden suceder muchas cosas. Podemos quedar eternamente solos porque quedamos aislados. Una comunidad puede quedar totalmente aislada después de lo que llamamos calamidades destructoras. Los que vivíamos en Venezuela, los que más todavía vivían hacia el centro, con la calamidad que sucedió en Vargas, la situación en La Guaira, nosotros sabemos toda la cantidad de gente que falleció, que desapareció, que quedó todo aislado, simplemente porque un cauce de muchos años no corría por allí, corrió en ese momento y todo eso desapareció. Eso por dar una de las tantas que han habido sucedido alrededor del mundo, porque si hablamos de terremoto, de maremoto, que son los tsunamis, sabemos que después que suceden, que hay una destrucción total, poco a poco después va surgiendo de otra forma. Y si no surge allí, surge en otro lado, pero va evolucionando. Sabemos que muchos países y continentes que quedaron totalmente destruidos con erupciones volcánicas, después en otro sitio crecieron y evolucionaron. En ese momento fue calamidad para ellos. Pero a nivel espiritual, fallecieron muchos espíritus que estaban reencarnados, desencarnaron, pasaron al mundo espiritual, siguieron evolucionando y volvieron a reencarnar. Esa es parte de la evolución a nivel espiritual. Y a nivel material, una cosa va llevando a la otra. Los descubrimientos, los inventos, todo se va generando
Dicen, no, es que hay descubrimientos o inventos que trajeron destrucción. El mal uso del libre albedrío del hombre de ese invento. Porque ese invento, si me voy más a lo Marie Curie, ese invento ha ayudado a las radiografías, a los estudios más avanzados, a las quimioterapias. Entonces no era solamente destrucción para matar gente. Fue el mal uso del libre albedrío del ser humano utilizando un invento. Entonces, creo que está entendida aquí la respuesta en cuanto a por qué castiga Dios a la humanidad, que no es ningún castigo en la escritura. El 738. ¿No podría emplear Dios otros medios que las calamidades destructoras para el mejoramiento de la humanidad? Sí, y los emplea cada día, puesto que ha dado a cada uno los medios de progresar con el conocimiento del bien y del mal. El hombre es quien no los aprovecha, y es preciso castigarle en su orgullo y hacerle sentir su debilidad. Y aquí a mí me gustaría cambiar una palabra que es el castigar, porque Dios no castiga. Yo pienso que ahí es preciso enseñarle a desechar el orgullo y hacerle sentir su debilidad y que acreciente su humildad. Porque en realidad, ¿qué pasa? Nosotros aprendemos a diferenciar el bien del mal. A veces sentimos que estamos en una situación en este mundo actual donde son más los malos que los buenos. Y no es así. Lo que pasa es que los malos se hacen sentir más que los buenos. Y ahí es donde vamos. Como el hombre progresa muy lento y se deja llevar por esas situaciones donde preferimos quedarnos tranquilos, somos buenos, ayudamos, pero estamos en la retaguardia, como decir, suceden estas situaciones drásticas. ¿Drásticas para qué? Van al mundo espiritual los buenos y los malos. Los malos tienen que seguir progresando. Van a donde tienen que ir, que no van a ir a donde están yendo los mismos espíritus buenos, porque no pueden estar en el mismo nivel. No están en la misma escala espírita tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Dios se ve en la necesidad de utilizar las calamidades para ayudar, como vimos adelante o atrás en las anteriores preguntas, a progresar más rápidamente, para que cuando esos que en esta reencarnación eran malos tuvieron que desencarnar y vuelven a reencarnar, usando el libre albedrío, ellos decidirán si van a mejorar y deben hacerlo. Pero más que todo es por eso. El hombre es quien no aprovecha los medios de progresar en el bien, y es preciso que reconozca y en su orgullo se sienta mal y tenga que ser más débil en el sentido de bajar la cabeza y ser más humilde. 739, o la segunda parte del 738. Segunda parte, sí. 738a. Pero en esas calamidades sucumbe lo mismo al hombre de bien que el perverso. Es esto justo, que lo acabo de comentar. Durante la vida el hombre lo relaciona todo con su cuerpo, pero después de la muerte piensa de otra forma y, como ya dijimos, la vida del cuerpo es poca cosa. Un siglo de vuestro mundo es un relámpago en la eternidad. Y esa frase nosotros nos la tenemos que repetir siempre. Cuando tengamos problemas, cuando tengamos algo que pensamos que es muy largo o que falta mucho tiempo para algo, un siglo de vuestro mundo es un relámpago en la eternidad. Por tanto, los sufrimientos que llamáis de algunos meses o de algunos días no son nada, apenas una enseñanza para vosotros que os servirá en el futuro. Los espíritus, y aquí el mundo real,
preexistentes y sobrevivientes a todo, como dice la pregunta 85, son los hijos de Dios y el objeto de toda su solicitud. O sea, de todo su fervor, de todo por lo que Él se mantiene ayudando, dando progreso, dando las situaciones, las circunstancias, es en beneficio de sus creados, de sus hijos. Los cuerpos no son más que los trajes con que aquellos aparecen en el mundo. En las grandes calamidades que diezman a los hombres ocurre como un ejército que durante la guerra ve sus vestidos gastados, rotos o perdidos. El general cuida más de sus soldados que de sus vestidos. ¿Y qué tenemos que cuidar nosotros? Lo externo. Y no estoy hablando de un vestido que te quitas, ¿no? Solamente tu cuerpo, tu apariencia física. Es lo único que tenemos que cuidar. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se van tanto los buenos como los malos, nosotros somos buenos y hay otros que son malos. Pero cuando nos sucede la calamidad y sucede tanto a los buenos como a los malos, ¿por qué? Nosotros como buenos sabemos también si tenemos en algunas existencias pasadas que hemos sido malos, que tenemos alguna deuda y que por eso también tenemos que sufrir en esa calamidad. Y más allá, somos buenos, nos toca la calamidad. No sabemos si de pronto hemos prometido antes de venir que en esa calamidad nosotros regresábamos porque algún otro espíritu va a desencarnar en esa calamidad y necesita de nuestro espíritu para progresar. No lo sabemos. Por eso también habla de que nosotros solamente vemos el vestido, la apariencia, lo material, pero no sabemos qué hay con el espíritu, con ese espíritu que está reencarnado y que está también padeciendo una calamidad, falleciendo o lo que suceda, siendo de bien. La gente dirá, aparentemente es injusto, justo por pecadores. No, todo tiene un objetivo y nosotros lo sabemos. Entonces, analicemos los espíritus, he aquí el mundo real, preexistentes y sobrevivientes a todo, son los hijos de Dios y el objeto de toda su solicitud. Él no nos va a hacer daño porque Él quiera. Por eso, tanto unos como los otros somos iguales a los ojos de Él. Y por algo suceden las cosas. No es porque Él sea malo o porque no tome en cuenta, yo me porté bien, yo soy bueno, ¿por qué? No. Hay que ser humilde y hay que amar a Dios siempre, sobre todas las cosas. Creo que continúa la 738. Okay. Pero las víctimas de esas calamidades no dejan de ser víctimas si se considera la vida por lo que es y lo poco que es con relación al infinito, se atribuiría menos importancia a ello. Esas víctimas hallarán en alguna otra existencia la completa compensación de sus sufrimientos si saben soportarlos sin murmurar. Lo que estábamos hablando. Cuando existe la víctima, nosotros lo vemos desde el punto de vista de como si fuera algo catastrófico, malo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Tenemos que pensar más allá. Esas víctimas hallarán en alguna otra existencia la completa compensación de sus sufrimientos, si saben soportarlos sin murmurar. Sabemos que es muy difícil,
para una persona que está pasando por una calamidad natural o una calamidad de salud, decir, no voy a murmurar, no, porque a mí. Es lo primero que nosotros debemos pensar. ¿Por qué yo? Pero analizarlo. No en contra de Dios, sino a mi favor. Ajá. Esto es para mí una prueba. Recordar en qué pude haber fallado, si es en esta existencia. Las anteriores no las vamos a recordar. Y lo vemos como víctima porque lo vemos desde el punto de vista material. Pero tenemos que verlo con relación al infinito. Comentario de Allan Kardec. Que llegue la muerte a consecuencia de una calamidad o por una causa ordinaria, no se puede escapar de ella cuando suena la hora de la partida. La única diferencia es que con eso, en el primer caso, parte a la vez un mayor número. O sea, cuando estamos hablando de una calamidad y no de una causa ordinaria. Si pudiésemos elevarnos con el pensamiento de modo que dominásemos la humanidad y la abracemos en su conjunto, esas terribles calamidades no nos parecerían más que tempestades pasajeras en el destino del mundo. Pensemos que hoy estamos, mañana no sabemos. No sabemos dentro de un rato. Cuando una persona, una mujer está embarazada, sabemos que un bebé va a nacer, se prepara todo para el nacimiento. Hasta podemos decir, en tantas semanas está programado el nacimiento, que ahora se puede decir. Pero nosotros no sabemos para cuándo está programado nuestro desencarnar, nuestro irnos al mundo espiritual, ni de qué forma. Entonces siempre debemos, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, tomarlo como una oportunidad, tanto para nosotros como para los que están a nuestro alrededor. No nos dé miedo, no nos dé miedo, porque nosotros tenemos un futuro, siempre lo vamos a tener. Ok, ahora sí viene las 7:39. Las calamidades destructoras tienen una utilidad bajo el punto de vista físico a pesar de los males que ocasionan. Sí, pues a veces cambian el estado de una comarca, pero el bien que de ellas resulta no es apreciado con frecuencia más que por las generaciones futuras. Y es lo que estábamos hablando hace rato. Los cambios que pueden haber sobre la estructura de la tierra, las poblaciones, las ciudades, las localidades, porque los movimientos telúricos, porque las erupciones, porque las inundaciones, todo ello hace cambios físicos. Y por eso habla de localidades. Destruye aquí, construyen al lado, construyen más allá. Pero ¿qué sucede? Quienes les toca construir y levantar son los que sufren todo el cambio, todo el proceso, todo lo demás. Pero va a ser apreciado en las generaciones futuras. Y por ello es tan importante que en las familias exista esa historia familiar, que los mayores sepamos transmitir a los más jóvenes nuestra historia, nuestros cambios, tanto geográficos como históricos, porque las calamidades no solamente generan cambios geográficos, sino también cambios históricos, cambios de cultura, cambios de idiosincrasia, porque muchas calamidades también hacen que haya inmigraciones hacia otros, no solamente pueblos, ciudades, sino también hacia otros países. En la parte nórdica, cuando las calamidades que sufrieron con las guerras que tuvieron ellos internamente, en lo que es Irlanda, toda esa parte del norte, muchos de ellos emigraron hacia lo que ahora es Canadá, el norte de Estados Unidos, por el estrecho de Bering. Y esos cambios, ellos se los tuvieron que también transmitir a las nuevas generaciones, sus bailes, sus historias, sus costumbres. Y por eso vemos que muchas
ciudades o estados de Canadá y del norte de Estados Unidos tienen bailes que parecen escoceses, que parecen irlandeses, británicos. Por esos cambios, lo de ellos fueron calamidades no naturales, sino por las guerras entre ellos. Igual sucede en todas partes, también por las calamidades naturales, como las calamidades también de cambios por las guerras, también son calamidades, las van a ver más adelante. Y todo eso va trayendo que haya un cambio cultural, sociológico, físico, transcultural. Y lo van a disfrutar o lo van a vivenciar las generaciones futuras. Seguimos con la 740. ¿No serán igualmente las calamidades pruebas morales para el hombre que lo someten a las más duras necesidades? Las calamidades son pruebas que proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia, de probar su paciencia y resignación a la voluntad de Dios, y lo orientan para demostrar sus sentimientos de abnegación, de desinterés y de amor al prójimo, si no está dominado por el egoísmo. Y yo diría que esta página, esta pregunta, 740, con esta respuesta, para mí es la más importante porque engloba prácticamente todo lo que tiene que ver para el espíritu, la consecuencia o lo que tiene que ver con las calamidades. Son pruebas, netamente pruebas. Como lo dice la pregunta, serán pruebas morales para el hombre que lo someten a las más duras necesidades. Y la respuesta es completa. Son pruebas que proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia, de probar su paciencia y resignación a la voluntad de Dios. No recriminar, aceptar. Y las calamidades también orientan a demostrar los sentimientos de abnegación, de desinterés, de amor al prójimo, si no está dominado por el egoísmo. Y nosotros que nos ha tocado vivir en esta generación donde tuvimos que vivir una peste, una pandemia, es una calamidad. La peste es una calamidad, porque hay cambios, se van muchas personas, nacen nuevos, hay cambios de todo tipo de comportamiento, debería haber cambio, de higiene, debería haber cambio, de cuidado, debería haber cambio, porque tenemos que cuidar la materia, pero eso no obsta a que yo sea egoísta, a que yo no esté pendiente del otro que también necesita. Es donde nos hacemos más hermanos, más fraternos. Debería ser así. Entonces, esta 740 para mí es una de las más importantes como para darle la respuesta en pleno a lo que la calamidad tiene que ver con el espíritu, con el ser humano, con el ser viviente. Ok, la 741, que es la última y es un poquito más larguita, no tanto como la 738, pero ahí va. La pregunta dice, ¿es dado al hombre conjurar las calamidades que lo afligen? En este caso, para mí, conjurar, yo lo diría como prevenir. ¿Es dado al hombre prevenir las calamidades que lo afligen? Más que conjurar. Por una parte, sí las puede prevenir, pero no como generalmente se piensa. Muchas calamidades son consecuencia de su imprevisión y a medida que adquiere conocimientos y experiencia, puede prevenirlos. Es decir, como dice ahí, prevenirlos, más que conjurarlos, si sabe buscar sus causas. Pero entre los males que afligen a la humanidad, los hay generales que pertenecen a los designios de la providencia y cuyas repercusiones afectan más o menos a todos los individuos. A esto el hombre no puede oponer más que resignación a la voluntad de Dios
pero con frecuencia, aún estos mismos males son agravados por su negligencia. Entre las calamidades destructoras naturales e independientes del hombre deben colocarse en primer término la peste, el hambre, las inundaciones, las intemperies fatales a la producción de la tierra. Pero en la ciencia, en los trabajos del arte, en el perfeccionamiento de la agricultura, en los amelgas y regadíos y en el estudio de las condiciones higiénicas, no ha encontrado el hombre los medios de neutralizar o por lo menos de atenuar muchos desastres. Ciertas regiones en otros tiempos, asoladas por terribles calamidades, no están preservadas hoy. Por tanto, ¿qué no hará el hombre por su bienestar material cuando sepa aprovechar todos los recursos de su, ahí se me corta, de su, a ver si lo consigo aquí, no, sigo aquí. Por tanto, ¿qué no hará el hombre por su bienestar material cuando sepa aprovechar todos los recursos de su inteligencia y cuando a los cuidados de su conservación personal sepa unir el sentimiento de una verdadera caridad para con sus semejantes? Y está relacionada con la pregunta 707. Si nosotros desde el principio hablamos de ¿podemos prevenir las calamidades? ¿Puede el hombre hacerlo? Las que están bajo su control, sí. Y las naturales, por decir así, de cierta forma también puede, siempre y cuando sepa utilizar la inteligencia y la prevención. Por eso se dice, ¿puede prevenirla? Las que están dentro de los designios de Dios, no puede, porque no sabe qué va a ocurrir ni cuándo. Pero, por ejemplo, si yo quiero prevenir una inundación que va a arrasar una población, yo tengo como prevenirla como ser pensante e inteligente que puede hacer un proyecto, puede hacer una estrategia, desviando cauces, haciendo represas adecuadas, controladas, y no que de pronto haya que abrirlas porque ya está saturada. Tengo que tener cómo ramificar esa presa para poder controlar. Como dice allí, nosotros con los regadíos, lo que llaman de las amelgas, son formas de controlar también en la agricultura, para evitar las inundaciones en la agricultura, porque eso dañaría y nos haría perder cosechas. Hay como prevenirlas. Prevenciones higiénicas. Sabemos que se pueden hacer para evitar los contagios masivos, para evitar el hambre. El hombre también puede prevenir con el estudio de los cultivos, cómo va el clima, el sol, la luna, las lluvias. Tiene cómo, para eso tiene la inteligencia, la preparación. Allí se puede prevenir. Y por eso dice, solamente a las que son situaciones naturales, no previsivas y que están solamente en manos de Dios, solo nos queda la resignación y la voluntad. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, eso para nosotros fue algo inesperado. Fue un designio de Dios, una forma de mantener el equilibrio. Pero ya una vez que el hombre entró con su inteligencia a buscar las causas, buscar los remedios, cómo tratar de que la gente conocer un poco más la situación del virus y cómo decirle a la gente prevenir es así, cuidarse es así, hacer esto es así. Ya de ahí en adelante es situación del hombre poder prevenir la situación. Y hayan mutaciones, son situaciones de la naturaleza que agarran también desprevenido al hombre.
Y empiezan nuevamente los estudios, a conocer la mutación, a conocer de qué forma puedo ayudar a los demás en su cuidado y en su cura. Entonces, nosotros tenemos cómo analizar y de qué forma utilizar esa ley natural de destrucción para ayudar también a la providencia en seguir hacia adelante, en evolucionar, en conocer un poco más el porqué de ella. No es algo que es loco, ¿no? Es algo que es una cadena de leyes que necesitamos tener para progresar como seres reencarnados y como seres desencarnados. Bueno, creo que aquí termina lo que es esa parte y pues ahora me gustaría, sé que por ahí hay algunas cosas en el chat y voy a dejar a mi amado y querido hermano Chipsiro para que entonces, no sé si habrán comentarios primero o preguntas primero. Gracias, Gracias. gracias, hermana Lina. De verdad, muy esclarecedora su clase, muy bien explicada, muy bien hilvanada. Y como decíamos, ¿no? Hijo de gato, casa ratón. Ay, mi amor, gracias. Gracias por mi padre. Este, bueno, por aquí Jackson le manda saludos, muy esclarecedora y muy esclarecedora y muy clara su disertación. Muchas gracias, Manalina. Irma Rosa Díaz de México, que siempre nos acompaña en todas las clases desde Acapulco, le dice gracias, Manalina. Muy clara y entendible su explicación. Saludos desde Acapulco, México. Un abrazo fraternal para todos. Si hay un poquito de calorcito de allá para acá, por favor. Bueno, su amigo Cirilo le manda saludos. Gracias, mi estimada hermana Lina, por dictarnos una excelente clase. El tema muy bien explicado. Edgar desde Utah le manda saludos. Excelente, como siempre, su conferencia. Nuestra amiga Josefa Zambrano también. Gracias, Alina. Muy interesante todos los ejemplos. Bueno, a mí me gustaría, si los que pueden abrir sus cámaras, no me importaría que abrieran las cámaras, los que pueden abrir, los que quieren. Claro, bueno, No y hay invitamos problema. si alguien tiene alguna pregunta. Sí, María Dolores, querida Lina, gracias por incidir en la ley de destrucción que siempre cuesta más entender. Un abrazo desde España. sí, María Dolores, cariño, cariño, te extraño, pero te sigo queriendo muchísimo, aunque ya casi no hacemos así como que intercambiamos, pero te quiero mucho. Bueno, parte de lo que usted comentaba de las migraciones, ¿no? Es esto, pues, de cómo de algún modo, bueno, va ese intercambio cultural con todo lo que es la ley del progreso, pues. Así vamos, así estamos. No, bueno, hermana Lina, yo creo que de parte del equipo de Mensaje Fraternal, yo tengo varias frases que, bueno, que iba rescatando allí, pues, por lo menos la Ya, 708. Lo que llamamos destrucción no es más que una transformación. Y en esto el espiritismo tiene un papel tan importante, ¿no? Porque hay tantas cosas que suceden en el mundo que lamentablemente las personas no tienen una explicación y buscan en religiones, y sin menospreciar, ¿no? En varias corrientes filosóficas y no encuentran la respuesta. Hay como algo que falta dentro de todo este engranaje, ¿no? Y el mundo espiritual se ha dado la tarea de explicarnos, ¿no? De por qué y cómo suceden estas cosas, para qué. Y yo creo que es parte de lo que usted nos acaba de explicar allí, ¿no? Bueno, también está lo en la 730, está hablaba del instinto de conservación, ¿no? Y eso es algo innato que todos tenemos, ¿no? Comentábamos que si tiembla ahí en Chile, bueno, como ustedes saben, y los que no conocen, Alina es venezolana, pero reside actualmente en Chile, ¿no? Chile es y un país, Josefa, y y Ciro. Josefa, en esto que estamos hablando, este intercambio cultural, ¿no? Y si tiembla, bueno, por lo general, yo por lo menos siendo espírita y conociendo todo el tema de la reencarnación y la mediunidad, los mundos habitados, bueno, todos los postulados espíritas, el Instituto de Conservación a mí me va a decir que si puedo correr, corro, pues. Alina me comentaba que llegue en un piso alto y bueno, tiene problemas de salud y de aquí a que llegue abajo, bueno, pero si yo puedo correr, corro, pues, a donde tenga que resguardarme, pero es el mismo instinto de conservación y Alina se encargó de explicarnos también todo esto, ¿no? Sí, sí, en lo que Eh, se puede.
en lo que se puede. Y lo que me ayudaron los hermanos espirituales, como dice Bueno, José, ellos están allí va. siempre, gracias a Dios. Claro que sí, bastante ayuda que tuvo. En la 737 también una frase que me encantó, dice, es preciso ver el fin para apreciar los resultados, ¿no? Y nosotros estamos velados por el cuerpo, estamos velados por lo que precisamente es la reencarnación y lo que eso conlleva, ¿no? Y nosotros tenemos cortavistas, por eso es importante tener fe, ¿no? Tener fe y tener esa seguridad en el porvenir, en que somos espíritus inmortales, ¿no? Y que nosotros no vemos el panorama completo, pues. Muchas veces las cosas que nosotros creemos que son malas, en realidad no son malas, siempre que las sepamos llevar con esa resignación y esa humildad que usted nos hablaba allí. Sí, eso es muy importante, porque los golpes, como dice uno, los golpes son los que te ayudan a entender que tienes que bajar la cabeza en muchas situaciones. Y a veces uno dice, ¿pero por qué? Ajá, analízate, analízate. Tal vez tienes 10 años portándote bien, pero tal vez en tu adolescencia, ¿cómo fuiste con tus padres? ¿Cómo fuiste con tus hermanos? ¿Cómo fuiste con tus compañeros de estudio? ¿Fuiste una persona amable? ¿Pudiste ayudar? ¿Dejaste de ayudar cuando podías hacerlo? Entonces, eso la gente no lo comprende. Y cuando te está golpeando una calamidad natural o una calamidad inesperada, que pueden ser también las enfermedades, es cuando uno tiene que analizarse, uno tiene que hacer esa introspección necesaria y la humildad, lo que acabas de decir y yo lo reitero a cada rato. Hay que ser muy humilde, siempre. Eso nos lleva a todo, nos lleva a la fraternidad, nos lleva a todo. Así es, querido hermano. También está en esa 737, también hablan algo que es importante, ¿no? Que dice que en algunos años o que pasa en un corto periodo de tiempo lo que hubiese exigido muchos siglos. Y Sí, ese es el fin del espíritu, porque para eso estamos aquí, ¿no? Y hay que ver cómo nosotros somos espíritus duros que muchas veces doblegamos hasta que el dolor penetre, ¿no? O sea, muchas veces lo que hubiese costado en circunstancias normales de nuestra comodidad siglos para el espíritu, se acorta en ese periodo de tiempo bueno, que atravesamos con esas pruebas tan duras, ¿no? Entonces es importante siempre tenerlo presente. También por aquí, ven, en la 738, nos habla de cómo es necesario progresar con ese conocimiento del bien y el mal, ¿no? Porque siempre tenemos ese libre albedrío que está allí y cómo nos llama a reflexionar en todo este tiempo, ¿no? Y culminan con algo que usted lo había recalcado, ¿no? Que un siglo en vuestro mundo es un relámpago en la eternidad. Y así son las cosas, pues, y Santa Teresa de Jesús tanto lo repetía que todo pasa, ¿no? Y eso es algo para reflexionar porque nosotros somos espíritus inmortales, tenemos que hacer el esfuerzo por progresar y todo esto, pero todo pasa, ¿no? Y estos padecimientos, y ya entramos bueno, a física, a todo lo que es la física cuántica y toda esta cantidad de adelantos tecnológicos donde nos dicen que el tiempo y espacio es tan relativo y nosotros somos inmortales y lo que nosotros, o sea, ¿qué es la vida de una persona para la eternidad? Es menos que un pestañear, ¿no? Entonces, este concepto tan amplio que nos abre la mente, yo creo que la ciencia nos está ayudando mucho porque estos conocimientos que se recibieron a finales de los años 1800, este, y que Kardec tanto se encargó de sistematizar, con estos adelantos tecnológicos nos están abriendo más los ojos, ¿no? Si yo veo, yo me fascino viendo el telescopio James Webb, pues, todo lo que nos está mostrando, esas 200.000 millones de galaxias del universo conocido, entonces es algo tan grande y que los espíritus incluso nos lo recalcan. Si les decimos todas las cosas que tenemos para decirles, es como una verdad muy grande, es como una luz muy fuerte que los va a cegar y los va a dejar ciegos. Es decir, vamos a negar a priori muchas cosas porque no las vamos a entender, pues. Pero no, poco a poco la ciencia va avanzando, ¿no? no, y fíjate cómo es la situación. Los fenómenos están hasta que la ciencia los descubra. Ellos están hasta que ellos los descubran. Fíjate,
la luz radiante. Ella estuvo siempre, pero hasta que no la descubrieron, no supieron que ella estaba. Las ondas hertzianas, por ir a lo más viejo. O sea, y así hay situaciones que ellos mismos han comentado, que hay situaciones hasta de la biología, de la misma naturaleza del cuerpo humano, que ellos muchas veces han querido como manifestar, pero dicen que no podemos decirle porque es que tiene que llegar el momento hasta que te toque al espíritu que va a reencarnar para descubrir la cadena genética como en realidad es, por darte un ejemplo. Y de ahí en adelante tantas cosas que ellos te dejan entrever, pero te dicen, no te podemos decir más nada. Tú sabes cómo son ellos en las comunicaciones de investigación. Te van abriendo boca, pero al mismo tiempo te dicen, hasta aquí, ya no te puedo decir más nada. Entonces uno dice, tantas cosas que nosotros no sabemos y están, pero hay que esperar el tiempo que le llegue. Será después una calamidad o no, que llegue un invento, un descubrimiento, porque tenemos que seguir avanzando. Y es así. Tal cual. Usted hablaba del matrimonio curieno con Sí, todo lo claro, que los turistas. exacto. Y yo creo que ese es un buen ejemplo de todo esto que usted nos está comentando, porque ellos hicieron tanto adelanto tecnológico, pues, o sea, con todo lo que ellos descubrieron, con el polonio, con el radio, y eso siempre estuvo allí, o sea, eso siempre estuvo allí en la naturaleza, solo que nosotros no habíamos accedido, y luego vamos con el tema del libre albedrío, que usted también lo comentó, ¿no? Tuvimos Claro, acceso a conocimiento, a esto que ha permitido un adelanto grandísimo en lo material, pero con el mal uso del libre albedrío, por tener conocimiento sin moral muchas veces, descubrimos que podíamos disgregar el átomo, pero que también podíamos hacer bombas para destruirnos con mayor eficiencia, ¿no? Entonces, allí está la parte moral, pues, porque ese claro. conocimiento, pero lo que influye somos nosotros, lo que tenemos en nuestros corazones, y bueno, lo uno con esto que usted nos está explicando, pues. Mira, en Netflix, creo que fue en Netflix que yo la vi, está la película de Marie Curie y es muy interesante verla y vivenciarla, porque de paso el esposo, él creía en el espiritismo y él acudía a reuniones mediúnicas y ella no. Él hizo que una vez ella fuera con él, pero ella fue, pero no se sintió bien y tal. Cuando él fallece, es cuando ella busca querer tener contacto con él y va a la sala donde se reunía la gran medium de esa época y hacía las sesiones mediúnicas, y ella había fallecido, la medium. Y ahí fue donde ella se sintió como que hay algo más allá, tiene que haberlo, porque él no se puede haber disipado en la nada. Entonces, uno en esa película, uno ve muchas cosas, las situaciones de ella también, de por qué ese espíritu se mantenía, es que aquí hay algo, yo tengo que dar con esto. Ella sabía que había algo, pero ¿qué la llevaba a ella a eso? Era un espíritu que había reencarnado con eso, ella no sabía, lo sentía, era una cuestión interna de ella. Y prácticamente de eso murió, o sea, ambos, él estaba enfermo, ella enfermó después, y ella falleció fue por las consecuencias de estar tan cerca del radio todo el tiempo. Y sin embargo, ya sabiendo que eso la podía llevar a la muerte, ella insistió y siguió hasta que lo descubrió y dio con él. Pero es muy interesante la película, tanto desde el punto de vista de una vida, una profesión, un cambio y todas las eventualidades que suceden para ese progreso de ese espíritu. Eso como un No, taquito. de verdad que la recomendamos muchísimo esa película. De hecho, la hemos visto. Nosotros, por lo general, el último sábado de cada mes, hacemos una especie de cineforo, cinetaller aquí en el Sí, centro, es mejor. y la hemos visto, pues, y la hemos analizado. De hecho, yo siempre he tenido el interrogante, ¿qué hubiese pasado si el señor Curie, si Pierre Curie hubiese seguido con sus investigaciones? Porque
él le gustaba, él se dio cuenta como buen científico que eran leyes naturales que estaban sucediendo y él las estaba investigando. Lamentablemente desencarnó, bueno, quién sabe con este tema de las calamidades. Yo me pregunto qué descubriría, qué tanto él iba a indagar, que tal vez No, no era. le tocaba en ese momento, a él le tocaba desencarnar, le Pero tocaba, qué interesante. sí. De verdad que le recomendamos mucho, pues, que la pueda. Está allí en Netflix, creo que en Amazon también está. En la pregunta 738, ellos se remontan a la respuesta 85. Imagínense que vamos por la 738 y nos llaman a la 85. La 85 está en el libro segundo, dentro del subcapítulo Mundo Normal o Primitivo. Y es así cortica, dice, en el orden de las cosas, ¿cuál de los dos es el principal? ¿El mundo de los espíritus o el mundo corporal? Respuesta sencilla, el mundo espírita, que preexiste y sobrevive a todo. Entonces ellos llaman allí como que diciendo, ojo, todas las cosas que ustedes ven, no pierdan de vista el espíritu, que es lo que realmente Preexiste, preexiste y sobrevive. preexiste y sobrevive. Ujú. Y por eso es que esta doctrina es tan consoladora precisamente, ¿no? Porque nos explica que nuestros seres queridos, nuestros familiares no se perdieron en la nada. Pues lo que usted decía que María Curie estaba cayendo en cuenta, pues como que él no se puede haber perdido en la nada. Algo tiene que haber quedado. Este, bueno, también nos habla de la 738, si se considera la vida por lo que es con relación al infinito. Entonces, estas cosas, y lo vuelvo a recalcar con el telescopio James Webb y todo esto, ¿no? Porque, ¿qué es la vida con respecto al infinito? ¿No? Entonces, nosotros estamos en esta pequeña galaxia, en la Vía Láctea, o sea, ¿y qué es esto con respecto al infinito? O sea, cuando nos hablan de los mundos habitados, cuando la espiritualidad nos está tratando de abrir la mente, pero nosotros todavía creemos que somos la única forma de vida en el universo. Estamos como en los tiempos de Galileo, de Copérnico, que creíamos que la Tierra era el Era centro del universo plana. ajá, y que no queremos abrir la mente. Pues el mundo espiritual lo que nos está tratando es de que Sí, accedamos a un conocimiento que está allí, pero como decía el propio Jesús, nos buscáis y encontraréis, o sea, tocad, y nosotros no queremos hacer el esfuerzo. Y yo pienso que tal vez es porque nos da miedo muchas veces, ¿no? Cuando yo tengo amigos que les comento del espiritismo y ellos se dan cuenta que es una verdad, pero que los llama a un cambio, a una transformación interna en muchos aspectos, diciendo, no, déjalo ahí. Yo sé que es verdad, pero no, como que si sigo adquiriendo conocimiento, me comprometo, pues. Y ahí está el libre albedrío, pues, porque el hecho de que creamos o no, no va a cambiar las leyes naturales, lo que usted decía, pues. así es. Y bueno, en la 739 nos hablaba de la emigración por las guerras. Aquí llegaron muchos europeos, llegaron aquí, pues el propio Alipio con la señora Ana, llegaron después de la guerra civil española y de todo el proceso de la posguerra. Y cómo todas esas cosas que son calamidades, se crea ese intercambio cultural, ¿no? Como de algún modo, porque nosotros somos una misma familia en la humanidad, nosotros no somos ni de Venezuela, ni de Chile, ni de España. Nosotros somos ciudadanos de este planeta y del universo. Y por eso es que las fronteras y todo esto, todo este falso patriotismo, y este fanatismo, crea una cantidad de cosas que cuando te pones a ver, nosotros somos espíritus inmortales y podemos reencarnar ahí en Venezuela, como podemos reencarnar en Chile, en México, en cualquier otro lado. Entonces, bueno, recalco eso también allí. En la 740 tú nos hablaba, bueno, de que el mejor ejemplo de todo esto, de las calamidades y la escuela que trae, es como tú la afrontes, ¿no? Aquí en Venezuela vivimos una época muy dura donde no había, costaba mucho conseguir medicamentos, comida, y era una prueba oculta que estábamos viviendo, ¿no? Y que seguimos viviendo, pero en aquel tiempo que se recalcó más. Entonces, alguien tenía una comida y quería revenderla con mayor precio, sabiendo que otras personas la necesitaban. Entonces, esa era una prueba oculta. El que tenía el sentimiento caritativo, el que se ponía en el lugar del otro, el que tenía empatía con su hermano, le sirvió mucho esta prueba. Pero el que se aprovechó de su hermano, de la necesidad y todo, no estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, esa calamidad, lamentablemente, Sí. estamos llamados a repetirla, pues, no entendemos, pues. Lo mismo con el COVID, pues.
Y bueno, en la 741, muchas calamidades son consecuencias de su imprevisión. Usted lo relató constantemente. Mira, aquí en Caracas cada vez que llueve es lo mismo. O sea, la gente arroja basura a las quebradas, a los cauces de las quebradas, tapa las alcantarillas y entonces vienen las primeras lluvias y se inundan todas las calles y hay un desastre. Y esa calamidad fue natural o fue una previsión por nosotros. Tal vez es la mezcla de los dos, pero cuando los organismos expertos hacen los estudios, muchas veces es que las quebradas totalmente tapadas por la lluvia y acrecenta la situación que estaba allí, pues. Entonces somos nosotros que de algún modo tampoco tomamos las previsiones como debe ser, ¿no? Así es, sí. Y Entonces, desgraciadamente no está en nuestras manos individuales, sino que dependemos también de instituciones. mm, Entonces, hay grupos de voluntarios y tal, pero es la minoría. Entonces, uno trata de ayudar y de prevenir que sucedan situaciones donde la gente vaya a quedar, por ejemplo, incomunicada o no se le pueda llegar los alimentos. Igual sucede con las situaciones de las tempestades de nieve, la de Europa arriba, tal. Pero esas son situaciones de calamidades naturales, a lo mejor no previsibles porque son cambios del clima. Y con esta situación del calentamiento global, los mismos geólogos y los mismos que estudian el clima a veces andan perdidos, porque es que hay cambios muy drásticos. Entonces, claro, la prevención del hombre también queda a veces muy escasa, porque él se va de las manos. Ahí son situaciones naturales. Las está manejando ¿quién? Dios. El hombre no las puede prevenir. Ahí no hay prevención. Pero en las que podemos prevenir, sí. Por ejemplo, nosotros sabemos que el COVID no se ha ido. El COVID siguió con nosotros y va a seguir con nosotros porque de diferentes mutaciones. Eso es mentira, no, ya se fue, pasó la pandemia. Ajá, la pandemia como tal se volvió endémica. Pero si, por ejemplo, aquí en Santiago, que hay el metro, que es buenísimo, muy grande, pero va la gente toda llena a las horas pico, que la gente vaya sin las mascarillas, cuando van unos pegados a los otros, eso es falta de prevención. Entonces, por ejemplo, la gente mayor, como nosotros, por lo menos en mi caso, mayor de 65 años, los niños, de alguna forma, cuidarlos. Para mí es prevención andar yo con mi mascarilla en el metro, en sitios que está la gente muy aglomerada. Me estoy cuidando. Dicen, no, ¿qué tal? Que si es poquita. No, poquita no. Yo quiero seguir viviendo porque yo sé que a mí me falta todavía por aprender, por hacer, por estudiar. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista como evolución. No porque me quiera quedar como un árbol sembrada, no. Pero sí resguardarme, cuidarme, hasta donde yo pueda. A mí me dio, sí, ya me dio, pero fue una situación ya interna en la casa, no me dio porque fue alguien de la calle o del trabajo, fue alguien aquí dentro del apartamento. Entonces ya ahí es una cuestión que se escapa, porque tú dentro de la casa no vas a estar con tu hijo, con el otro, no, no vas a ponerme la mascarilla, no te voy a abrazar a la distancia, no. Uno tiene que seguir viviendo la vida, pero donde uno pueda cuidar, uno prevenir. Es como la gente que se arriesga a irse a mirar en un acantilado, a pararse en toda la punta de un acantilado porque quiere tomar una foto. Yo eso todavía no lo comprendo, porque ahí no hay calamidad natural, ahí tú estás arriesgando, entonces no estás previniendo una situación que se puede rasgar una roca, que es algo natural por el peso, y produce ¿qué? Tu muerte, o que salgas lesionado. así es, querida hermana Linda. Bueno, yo creo que Bueno, de esto parte. pica y se extiende, pero estamos bien. Sí, no, bueno, Oh, si pudiésemos, bueno, pues nos dan las horas y seguimos hablando y hablando. no, Pero claro. bueno, ha sido una charla muy amena, una clase muy bonita, para lo complicado que era el tema, ¿no? Y muy esclarecedora. Entonces, bueno, de parte del equipo Mensaje Fraternal, de la señora Ana, y de todos nosotros, muy agradecidos con usted, hermana Lina. Gracias Este, a todas las personas. quisiéramos con esa voz tan bonita que tiene usted, con ese modo tan pausado, que nos regale unas vibraciones que nos acompañen esta tarde, noche de hoy, durante toda esta semana. Le vamos a pedir que nos regale ese último plus tan importante.
Ay, gracias. Bueno, primero que todo agradezco y ahora les pido que cierren sus ojos y en una elevación de pensamiento y de respiración, pensemos en Dios, en nuestro Padre Creador, en todo lo que está a su alrededor y el infinito iluminado, en nuestro hermano muy querido Jesús, que nos ha dado un camino, una enseñanza, en que queremos agradecer a nuestros guías y protectores espirituales, individuales, de nuestros centros espíritas, de nuestros hogares, por esta oportunidad de unirnos en el estudio, en el conocimiento, en el compartir fraterno, que ilumine nuestros caminos, que nos llene de luz, de salud, que nos pueda ayudar a comenzar una semana, a seguir adelante, a pensar siempre antes de dormir, en dar gracias, en pedir por todos los que necesitan, por los enfermos, por los que están sufriendo de hambre, de sed, por los países que necesitan cambios, pero cambios para el bien, para la luz, y que a cada uno de nosotros nos coloque en sus manos para seguir creciendo y evolucionando, ayudando y amando, porque debemos ser fraternos, sanar y amar. Un cariño especial para todos, que así sea. Que así sea. Gracias, Alina. Alina ha hecho un trabajo muy bonito recopilando, creo que es el último libro de su papá. Lo publicó, bueno, ella lo ha revisado. Invitamos a las personas a que lo lean, que lo vamos a pasar por el grupo interno de mensajes fraternal. Con el permiso de Alina, no lo había pasado porque no... Claro, él lo hizo para divulgarlo, lo que pasa es que no le dio tiempo y bueno, me aboqué a eso en honor a su aniversario del fallecimiento, pero como para mí, él se fue materialmente, pero donde está trabajando, está haciendo, está evolucionando. Se llama Repertorio Ideológico para el Espiritismo. Y bueno, es bastante, no es tan largo, es bastante corto, No, bastante liviano. sí. De hecho, Muchas bueno, Yo lo también, ser yo también la vida agregué, y obra de Pedro, Adelina, yo de Pedro también Alciro agrego Barbosa de la Torre. El él, profesor John Ispurba tiene dos ajá, programas, no me equivoco, en no, YouTube. yo quería explicar, Ahí ya va. Bueno, él tiene dos programas en YouTube donde comenta la vida y obra de Pedro Alciro Barbosa de la Torre. Muy bueno, se lo recomendamos. Pues. Entonces, bueno, gracias a todos y feliz tarde, feliz noche. Bueno, gracias.